Queridos amigos, mi nombre es Fabrizia Lauro y hoy día voy a compartir con ustedes un poquito de la huella que dejaron nuestros amigos italianos en la arquitectura de nuestra ciudad. Esto es l'Italia per te. Durante los años del virreinato, muchos artistas italianos de la talla de Bernardo Vitti, Matteo Pérez de Alessio o Angelino Medoro dejaron trabajos trascendentales, sobre todo en la pintura, pero conocemos menos de arquitectos o alarifes italianos. Todo cambia en el periodo republicano. La modernización de Lima se inició durante el auge de la era guanera del siglo XIX. Este auge se truncó, lamentablemente, en el periodo de la guerra que tuvimos contra Chile, pero luego vinieron los años de la reconstrucción nacional. Se edificaron muchos edificios nuevos, de acuerdo a los gustos de la época. Se abrieron avenidas y la ciudad fue creciendo. Esta modernización llegó a su máximo nivel hacia la década de los años 1920, coincidiendo con las celebraciones del centenario de la independencia, durante el oncenio de Leguía. También, no olvidemos, estos años coinciden con mucha migración italiana. Conozcamos algunos de estos arquitectos. Son muchísimos más que los presentados en este video, pero por algo se empieza. Comencemos con Antonio Leonardi, arquitecto italiano quien diseñó nada más y nada menos que el Palacio de la Exposición, hoy Museo de Arte de Lima, inaugurado en 1872, hace 150 años. El palacio fue mandado a construir por el presidente Balta como espacio central del flamante Parque de la Exposición, lugar que imitaría las grandes exposiciones que se hacían en París o en Londres. El palacio diseñado por Leonardi es uno de los primeros que representa la expansión de nuestra ciudad. El Hospital 2 de Mayo fue el primero que se construyó en Lima después de la independencia y fue inaugurado en el gobierno de Manuel Pardo en 1875, aunque fue comenzado durante el periodo de Balta. Los arquitectos fueron Matteo Graziani y Michele Trefogli. Trefogli fue un italo-suizo nacido en Lugano, cerca de la frontera con Italia en 1838. Se formó en Milán y había llegado al Callao en 1860. En Lima dejó varios monumentos, construyó el antiguo edificio de la penitenciaria, trabajó encargado por el presidente Castilla y también el local de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos en la hoy Avenida Grau y el Hospicio Bartolomé Manrique, hoy Pinacoteca Ignacio Merino en la Plaza Francia. Falleció en Lima a los 90 años en 1928. Importantes también fueron los llamados hermanos Masperi, Antonio, Guido y Rinaldo, quienes diseñaron varios edificios emblemáticos en el siglo XX. Naturales de Cantù, Lombardía, el mayor de ellos fue Rinaldo Maspero. Nacido en 1878, fue un exitoso constructor de casas a inicios de siglo. Trajo a sus hermanos a la capital y así nació Masperi, hermanos, arquitectos y constructores. Su primera gran obra data de 1910, fue la Casa Welsh, primer edificio en hacerse en concreto con estructura metálica. Al año siguiente edificaron la Casa Pigmalión de la familia Moreira y la hermosa Casa Giacoletti. Ya para 1913 realizarán su trabajo más conocido, la Casa Barragán, famosa por albergar al famosísimo local conocido como el Palais Concert, punto de reunión de la intelectualidad limeña, y que incluso se representó en el reverso de uno de los billetes peruanos. Curiosamente, todos estos edificios están ubicados en el Jirón de la Unión y todos ganaron la medalla de oro entregada en esa época por 5 años consecutivos. También son de los hermanos Masperi, el edificio de la fábrica de tejidos de Santa Catalina y otras edificaciones más. Gaetano Moretti es otro de los más importantes arquitectos italianos con obras en Lima. Nacido en Milán en 1860, fue el primer presidente de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de dicha ciudad lombarda. Dentro de las muchas e importantes obras que dejó en su país, hay que destacar el trabajo que lideró junto a Luca Beltrami, de la reconstrucción del campanile de Venecia que colapsó en 1902.
En Sudamérica dejó obras en varios países, como Argentina, Uruguay, y en Lima nos dejó como parte de su trabajo en los años 20 el edificio del Museo de Arte Italiano, regalo de dicha comunidad por el centenario de nuestra independencia. También realizó la famosa Fuente China o Fuente de las Tres Razas, que se encuentra en el mencionado Parque de la Exposición y que fue el regalo del país asiático para la misma conmemoración. Este gran arquitecto fallece en su ciudad natal en 1938. Finalizamos este recuento con Ernesto Vespignani, sacerdote salesiano nacido en 1861 en Lugo, Emilia-Romagna, y que construyó la imponente iglesia matriz de su congregación en el Perú, la de María Auxiliadora en la Avenida Brasil. Queridos amigos, hemos visto algunos personajes poco conocidos del urbanismo y la arquitectura de Lima, italianos que dejaron lo mejor de su trabajo en nuestro país, y es quizás también por ello que Lima, gracias al trabajo de estos maravillosos personajes, pudo ser declarada en el año 1991 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora nos toca no solo apreciar su hermoso, novedoso y dedicado trabajo, sino también aprender a valorarlo.